Señor les bendiga, amables televidentes y radio oyentes, como también internautas en esta hora de la mañana, o del mediodía o de la noche, porque la lección sale en diferentes horas, algunos la ven cuando tienen tiempo, pero este es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, al cual les damos la bienvenida. Es jueves 1 de julio y es un gusto saludarles, como también saludar aquí a mis hermanos que siempre me acompañan, Tony García y Carmelo Ramírez. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias por permitirme estar aquí, varones, un gusto verlos nuevamente, ¿verdad? Y también a ustedes, un saludo para la distancia con cada uno de los que nos ven, nos escuchan y que podamos seguir aprovechando estas lecciones, hermanos, porque realmente lo necesitamos. Podemos ver, hermanos, el cuidado que estos discípulos del Señor tuvieron en esas iglesias que empezaban a levantar, y nosotros también que hemos hablado con diferentes personas, ¿verdad? Y que también nosotros podamos dar ese testimonio, que podamos hablar la palabra de Dios con confianza, con firmeza, ¿verdad? Sabiendo que el que nos ha rescatado es el mismo que nos va a seguir acompañando, que es el Señor Jesús, por medio de su Santo Espíritu. Así es, hermano. Tony, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias. También me siento muy honrado en estar aquí delante de ustedes, hermanos, y pues con este privilegio, como siempre lo he dicho, de compartir la palabra del Señor en esta escuela sabática. Y esperamos que este día también sea de gran bendición para cada uno de ustedes, hermanos. Agradeciendo nuevamente a este servidor las oraciones que ustedes han estado haciendo, porque los obstáculos o el tiempo que hemos estado esperando para obtener el permiso o para sacar el permiso, pues ya, hermanos, se pueda abreviar y puedan también pasar por alto todo obstáculo y poder obtener este permiso de la construcción del Centro de Estilo de Vida La Verdad Presente, que aquí en la ciudad de Shepherd, Texas, en las afueras del pueblo, nosotros por la gracia de Dios queremos construir para atender a los enfermos completamente gratis. Quiero aclarar que este no es un hospital, no es un sanatorio, es un centro de estilo de vida. Aquí no habrán pacientes en las camas allí, donde ahí tengamos que llevarles el tratamiento, sino que es un tipo de digamos así, de centro de estilo de vida saludable, donde las personas todavía se les puede hacer los tratamientos porque ellos cooperan. Pero tendremos un plan B para aquellos que no podrán estar por su condición en esa forma de hospitalizados acá. Tendremos un plan B para darles la atención personalizada aún en sus hogares. Dios está poniendo cosas en el corazón para hacer, y yo sé que cuando Dios pone algo, hermanos, es porque quiere que se haga. Yo soy de la idea de que si mi hermanito es un obrero médico misionero y está destacado en Shepherd para recibir a los que pueden venir, también poder nosotros a él enviarlo a la casa de aquellos que no pueden venir, y ya el corazón para hacer los tratamientos a la persona que pueda estar sufriendo. De cualquier forma, nosotros queremos hacer la obra del Señor, y todo gratuitamente. Por eso es que estamos pidiendo ayuda económica para que siempre hayan recursos y poder hacerle a las personas, hermanos, estas cosas de tratarlos con los remedios naturales de Dios completamente gratis. Queremos este lugar que sea un lugar que testifique del grande amor de Dios. Amén. Que también enseñe la verdad presente, que el mensaje de la Reforma Pro Salud, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, se agite fuertemente en Amén. Este lugar. Así que yo quiero pues pedir oración a todos ustedes para que Dios nos provea, hermanos, los recursos, el dinero que se requiera para que esto se haga. Y usted, que por la gracia de Dios ya nos ha estado enviando diezmos, ofrendas, donaciones para que esto se haga realidad, le estamos muy agradecidos. El dinero está guardado, esperando los permisos para empezar a construir, empezando con, bueno, aquí nos han pedido que tenemos que hacer un camino para que entre una ambulancia por cualquier cosa, porque aquí va a haber gente y cualquier cosa puede pasar. Son cosas que las autoridades requieren en este lugar. Entonces, hermanos, el dinero pues siempre hace falta, y por eso nosotros le decimos a usted, únase a nosotros, hagamos juntos
este proyecto. Coloque aquí diezmos, ofrendas y donaciones. Envíelas por RIA, por Western Union, a través de PayPal, llamando directamente al número de teléfono que aparece en pantalla, enviándolas por correo, yendo directamente al banco. Bueno, las formas ahí están en la pantalla. Mire, usted le puede tomar una foto a todo lo que aparece ahí o llámeme al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029 y con gusto le explico detalladamente cualquiera de las formas que existen de enviar aquí recursos como son diezmos, ofrendas y donaciones. Muy agradecidos a todos los que nos ayudan con oración y también a los que nos ayudan económicamente. Así, hermanos, vamos a proceder. Después de haber dado esta invitación, vamos a proceder al estudio de la lección, no sin antes orar. Voy a pedir a mi hermano Tony García que haga esta oración, por favor. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Amén. Al invocar tu santo y bendito nombre, te suplico el perdón de mis faltas, de mis pecados, Padre, y de cada uno de tus hijos, Sí, Señor. que estamos aquí, y también de todo tu pueblo, porque de una u otra manera te fallamos, Padre. Y en esta hora que vamos a compartir de tu santa y bendita palabra, también danos la unción de tu Santo Espíritu. Que podamos, Señor, compartirla y que ésta llegue al corazón de aquellos que escuchen y reciban la bendición que tú tienes, Padre. Así sea. Gracias por todo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente le recuerdo a los que viven allá por el lado de Atlanta, allí cerca de Rome, Georgia, de que este sábado tendré el privilegio de predicar la palabra de Dios allí, en la iglesia Advenimiento de esa ciudad llamada Rome. Se escribe Rome. Allí, hermanos, estaré proclamando la verdad presente este sábado que viene por la mañana y estaré bautizando también por la mañana. Hay 2 personas allí que, pues, los hermanos me han pedido que se las vaya a bautizar. Entonces, estaré, por lo tanto, predicando también este sábado que viene por la mañana. Si hay algún hermano por allí de esa área que quiera llegar para que adoremos juntos a Dios, está invitado. El tema de hoy, hermanos, siempre es en relación a ese espíritu de Pablo y Bernabé. Ese espíritu donde infundían esperanza a los hermanos. Si ustedes se fijaron, el título de la lección de la semana es Dificultades y Esperanza. Comenzó, hermanos, la lección con la restauración de la esperanza para un hombre que la había perdido, como era aquel lisiado. Con eso comenzó la lección, con esperanza. Y va a terminar con esperanza ahora. En medio de eso hemos visto las dificultades y hemos visto la mano de Dios obrando también. Hoy queremos ver qué pasó con Pablo. Ayer decíamos que él manifestó un espíritu perdonador, pero vamos a retomar el punto. Hermano Carmelo, ¿qué revela el espíritu perdonador de Pablo según Hechos 14, 21 y también el versículo 22? Bueno, aquí lo vamos a ver, capítulo 14, versículo 21 y la última parte, o sea, el 22 también. Dice así: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y luego el 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí podemos estar viendo, y como hablamos el día de ayer también, Pablo, ¿verdad? Antes de seguir adelante para otras provincias, para otros lugares, pues quisieron regresar para confirmar, hermanos, los ánimos, para confirmar a los nuevos creyentes en la fe. Y es bonito, ¿verdad? Ese cuidado de Pablo, ese principio de él, ¿verdad? De tener eso en mente, de que los discípulos recién convertidos necesitaban, ¿verdad?, confirmarse, necesitaban ánimo, porque esos discípulos recién convertidos también iban a pasar por situaciones similares a las de Pablo, a las de todos los discípulos y a las de que en este tiempo que estamos viviendo también muchos de nosotros podemos pasar o ya
han pasado algunos, ¿verdad? Pero qué bonito es que le den a uno ánimo. Yo me estaba recordando, hablando con un hermano, preguntándole por una hermanita que había sido ganada para Cristo. Entonces, esa hermanita, ¿verdad? Pues ustedes saben, estoy hablando con hermanos, con hermanas que también han pasado estas experiencias, ¿verdad? Estas hermanitas, esta hermanita como que la dejaron poco a poco, y yo, porque una vez que llegué por ahí por esa iglesia y pregunté por ella, no, ya hace mucho que no viene. ¿Y qué pasó? ¿Qué? Pues realmente no, ya eran hermanas con las que yo estaba hablando, eran también nuevas. Dice, no, pues no sabemos. Y hermanos, ese descuido que se hace de los bebitos, de los recién nacidos, espiritualmente estoy hablando, es verdad, es una lástima que se les deje sin confirmarlos en la fe. Yo me siento mal porque yo he pasado por experiencias de esas, ¿verdad? En los cuales yo también he tenido culpa, en los cuales he visto gente también que recién se convierten, recién se bautizan. Y nosotros sabemos por experiencia que empiezan las luchas que el enemigo, ¿verdad?, tiende para desanimarlo a uno, y más cuando uno es bebito, pues, ¿verdad?, si no hay alguien que le esté animando, que le esté ayudando a uno, pues es más rápido que pueda apartarse. Pero aquí vemos que Pablo tenía el cuidado por esas iglesias, así es que el Señor nos bendiga y nos ayude. Por eso la lección trae como subtítulo ahora, cuidado por los creyentes, porque esto es lo que está manifestando Pablo y Bernabé. Un cuidado por los creyentes. ¿Y qué manera de hacerlo? Dándoles ánimo. Alguien podría decir, pero esa forma de animar como que no está bien. Diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso más bien podría causarle un desánimo a alguien, porque sabe que lo que le espera son dificultades. Pero no, hermanos, no es un desánimo. Si se hace de la manera correcta y a manera de advertencia, porque lo que hace eso es preparar a la persona. Amén. Mentalmente, físicamente, espiritualmente. Eso, hermanos, es en cierta manera un ánimo, porque no te va a agarrar desprevenido la crisis o la tribulación. Así nosotros vemos que Pablo está cuidando de los creyentes y se los está haciendo saber. Es interesante que Pablo dice, es necesario que entremos, porque él se incluye también. Al decir entremos, sin duda él tiene en mente lo que ya le ha pasado anteriormente en Listra. Es necesario que entremos. Aquí nosotros vemos que, como dicen generales y soldados, debemos estar preparados. Y así, entonces, Pablo, hermanos, manifiesta este cuidado por los creyentes, los anima a permanecer en la fe, en la doctrina que han conocido, y nosotros vemos que pues el espíritu perdonador, ¿verdad?, como decíamos ayer, de Pablo, que vuelve por los lugares donde le han obstaculizado, donde ha habido oposición, vuelve por los lugares él, porque ahí hay almas, ahí hay creyentes que él necesita animar. Qué bonito esto. Esto es algo que debemos aprender. ¿Qué dice el don profético, hermano Tony? Sí, dice en Hechos de los Apóstoles, la página 150, dice, ni Pablo ni Bernabé estaban contentos con emprender obra en cualquier otra parte sin confirmar la fe de los conversos que se habían visto obligados a dejar solo por un tiempo en los lugares donde habían trabajado recientemente. Así, sin amedrentarse frente al peligro, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Se dice que ellos no estaban contentos con nada más levantar obra, bautizar y abandonarlos, dejarlos. No, ellos se preocupaban por los que estaban recién convertidos y ellos querían estar seguros de que estaban firmes, y eso de que les decían que era necesario pasar por tribulaciones, en el momento en que Pablo les está mencionando
se está mencionando esto es porque él acababa de pasar por una prueba y ellos lo entendían bien. Entonces, esto, como ya lo explicó el pastor, cuando tú sabes de algo que puede pasarte, ya estás preparado. Y yo les quiero contar rápidamente algo que pasó hace ya tiempo, pero me advirtieron a mí que no fuera a un lugar a compartir la palabra. Era un pueblito, un ranchito católico, porque que el que entraba allí lo mataban si no lo conocían. Y yo les dije, no, si ellos me pidieron que vaya, yo voy a ir. Y mi esposa me acompañó y dice, no, si te matan a ti, que me maten a mí también. Fuimos los dos a ese lugar. Y cuando llegamos sonaron las campanas, se reunió la gente en la iglesia y dentro de la iglesia católica compartimos la palabra. Y hermanos, el ver cómo estas personas estaban recibiendo la palabra, era un gozo para nosotros y no queríamos quedarnos nada más con eso y irnos a otro lugar. Queríamos estar seguros que estaban recibiendo la palabra y que iban caminando firmemente. No nada más dejarlos y ya, no. Y en fin, de allí la hermana tuvo que salir, que era donde llegábamos, y ayer era cuando llegábamos a su casa, ya no pudimos ir con ella, y hasta el día de hoy no sé qué pasó, pero es obligación de cuando compartimos asegurarnos de que esos recién bautizados sigan caminando bien y debemos de procurar siempre estar con ellos. No se bautizaron y ahora sí ya son parte de la iglesia y ya allí que el pastor y los hermanos se hagan cargo. No, si con los que tienen más contacto son contigo, con quien les dio el mensaje. Por lo tanto, es deber, hermanos, de dejar pilares, si es posible, establecidos antes de irse a otro lado. Así es. Bueno, pues vamos a ver qué más hacen los apóstoles, porque aparte de animarlos de esa forma, todavía ellos van a hacer todo un trabajo de organización. ¿Y qué pasó, hermano Carmelo? ¿Qué podemos aprender del método de trabajo que los apóstoles implementaron? Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor en Hechos 14, pero ahora del 23 al 28. Dice la palabra del Señor. Del 23 al 28 en el capítulo 14 de Hechos dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando por Pisidia vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge y luego descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Al llegar reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Aquí podemos estar viendo, hermanos. Me gustaría leerles aquí lo que dice la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles en la página 167. Dice, el apóstol Pablo sentía una profunda responsabilidad por los que se convertían por sus labores. Por encima de todas las cosas, anhelaba que fueran fieles. Decía, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Temblaba por el resultado de su ministerio, sentía que hasta su propia salvación podría estar en peligro si no cumpliera su deber y la iglesia no cooperase con él en la obra de salvar almas. Hermanos, es lo que tú y yo debemos de sentir, preocupación, ¿verdad? Por esas, si tú, vamos a suponer, tú que tienes 20, 30 años en el Evangelio como yo, 40, ¿verdad? Allí podemos ver, hermanos, que lo que nosotros hemos pasado por experiencias, muchos de estos nuevos conversos a la fe
son las que van a experimentar, y qué bonito es siempre estar al lado de ellos en esos momentos difíciles para animarlos, para confirmarlos en la fe y para saber que el camino cristiano no es como lo pintan muchas iglesias, de que todo va a ser hermoso, de que, ¿verdad? No te preocupes, no va a pasar, tú solamente crees. No, hermano, aquí el apóstol Pablo se preocupaba mucho porque decía él mismo, ¿verdad?, que estaba hasta en juego su propia alma y las almas de los que él mismo había ganado para Cristo. Así también, hermanos, que nuestra mente también esté en esa dirección, ¿verdad?, de preocuparnos por estos nuevos creyentes. Porque hoy en día en tantas iglesias que así como entran, salen, porque muchas veces no se les pone el cuidado a estos nuevos creyentes. Así es que tú tienes una parte que hacer y yo también, hermano, hermana. Que el Señor nos bendiga. Pero interesante que para el cuidado de esos creyentes, Pablo mira necesario establecer un sistema de organización en la iglesia, en el cual se establecen ancianos. Y estos van a ser prácticamente los ayudantes de los apóstoles en ese cuidado de la iglesia. Es por eso que un anciano de iglesia debe entender cuál es su trabajo. Es ayudar al cuidado de la iglesia. Pero trabajando, noten ustedes, en cooperación, en este caso, pues con el pastor. Porque ¿quién instituyó aquí a los ancianos? No fue la iglesia, fueron los apóstoles. En los tiempos apostólicos, hermanos, los ancianos no los elegía la iglesia. No los elegían comisiones de nombramientos, los elegían los apóstoles. Este sistema de organización permitía en alguna manera que el anciano fuera una persona de confianza por parte del apóstol. El apóstol no iba a escoger de anciano para que cuidara la membresía a alguien que tuviera problemas, por ejemplo, de interpretación teológica, a alguien que tal vez tuviera alguna, no sé, herejía en su forma de enseñar. El apóstol se aseguraba que los ancianos que se instituían realmente tuvieran pues el espíritu de los apóstoles, esa vocación de servicio y de amor para las ovejas. Con el tiempo, esto ustedes ven que ha cambiado, pero ya no es el método bíblico. El método ahora es que una comisión se sienta a evaluar y determina democráticamente quién o quiénes van a ser los ancianos, y de esa manera por ahí hasta se cae en el error de poner gente que es la que me cae bien, que es la que yo creo que me gustaría que estuviera haciendo eso, que es la que yo pienso que pues me gusta, ¿verdad?, como tal vez predica o tal o cual cualidad. Así ahora se hace. En los tiempos apostólicos y en los tiempos como se hacían las cosas según la Biblia, eran escogidos los ancianos por los apóstoles. Esto, hermanos, es parte del cuidado por los creyentes que Pablo y Bernabé ven necesario. La otra cosa que yo miro acá es que Pablo y Bernabé eran bien disciplinados con la iglesia. Porque cuando regresan a la iglesia de Antioquía. Pero no la Antioquía de Pisidia, sino la Antioquía de Siria. ¿Y por qué regresan allí? Porque esa era su iglesia, digamos, de hogar. Porque de allí fue que los enviaron. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia, digamos, gentil, debidamente organizada. Y esa iglesia gentil, de tan agradecida que estaba con aquello que había conocido, dispuso de recursos, y orando y ayunando, también dispusieron que Pablo y Bernabé, porque el Espíritu Santo les dijo, apártenmelos, fueran a llevar el mensaje a las ciudades de los contornos, de aquella comarca. Y cuando Pablo y Bernabé han completado ese viaje misionero, cuando ellos han, hermanos, visto todas estas cosas que hemos leído, miren ustedes, regresan a la iglesia que los mandó. ¿Y qué es lo que hacen cuando regresan? Dar un reporte.
dar un informe de cómo les ha ido. Y la iglesia, pues muy contenta. La iglesia, nosotros miramos acá, por lo que dice el verso 28, 27, habiéndose llegado, dice, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Así nosotros vemos, hermanos, todo un sistema de organización. A veces queremos funcionar como iglesia, pero somos todo un desorden, hermanos. Todos mandan. Allí no hay alguien que lleve el ancianato. Allí no hay un diácono. A veces, hermanos, pues todos opinan al mismo tiempo. No, hermanos, las cosas de Dios se hacen ordenadamente, Amén. organizadamente. El sistema de organización está aquí en la palabra de Dios y ese no es malo. Noten ustedes, apóstoles eligiendo ancianos, apóstoles dándole un informe a la iglesia de lo que habían ido a hacer porque la iglesia los había enviado, porque la iglesia los había comisionado y porque tenían tiempo de no verlos y querían que supieran de las maravillas que Dios había hecho y cómo ahora ya no solo Antioquía la única iglesia gentil, sino que ahora había muchas más por todos esos lugares. Gloria a Dios. Así que esto nos demuestra cómo realmente estos líderes de la iglesia pues manifestaron ese cuidado por los creyentes. Hermano Tony, para cerrar, ¿de qué manera el don de profecía nos habla más de esto? Sí, vamos a leer en Hechos, página 151, en Hechos de los Apóstoles, dice, los que en cualquier lugar eran inducidos por sus labores, o sea, las labores de Pablo, a aceptar a Cristo como su Salvador, eran al debido tiempo organizados en iglesia. Se hacía esto aun cuando los creyentes no fueran sino pocos. Así se les enseñaba a los cristianos a ayudarse unos a otros, recordando las promesas, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Amén. Y Pablo no olvidaba a las iglesias así establecidas. El cuidado de esas iglesias pesaba sobre su ánimo como una carga siempre creciente, porque por pequeño que fuera el grupo, no era no obstante objeto de su constante solicitud. Velaba tiernamente por las iglesias más pequeñas, comprendiendo que necesitaban especial cuidado, a fin de que los miembros pudieran ser cabalmente establecidos en la verdad y enseñados a realizar esfuerzos fervientes y abnegados por aquellos que los rodeaban. Se dice que aunque las iglesias el grupo fuera pequeñito, él siempre estaba al pendiente porque sabía que debía de haber esa organización. No se cambiaban de un lugar a otro, como ya hemos venido diciendo, y el pastor lo acaba de mencionar. Se establecía una iglesia y se organizaba, porque de esa manera podían ayudarse aún en las necesidades, podía haber uno por el otro. ¿Ve? Y eso era lo que le preocupaba a Pablo. Siempre estaba presto para ayudar a esas iglesias, aun cuando eran poquitos, como dice aquí, aun cuando fueran poquitos, él estaba dispuesto. Pero eso es una lección para nosotros, hermanos, de que es más, en una iglesia, una congregación donde hay 20 o 30, se siente más aquella unidad cuando el Espíritu de Dios gobierna allí. Todos ven por todos. Que en una iglesia que tiene 300, 500 o más, a veces se forma un grupito aquí y otro allá, pero no hay ese sentir, no hay ese calor. Y por eso Dios nos insta siempre a mirarnos unos por otros en nuestras necesidades. Así entonces vemos cómo, mis hermanos, llevaron los discípulos no solamente esperanza, no solamente ánimo, sino que también llevaron un modelo de organización a implementar en la iglesia para que ésta pues estuviera bien cuidada pues por parte de los líderes.
Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a tener un espíritu, hermanos, de orden y de organización y también de mucho amor y cuidado por los creyentes. Amén. Señor, te pedimos este día por todas las iglesias de sostén propio, Sí, sí. por todas las iglesias, Señor, de verdad presente, que por muy pequeñas o grandes que sean, oh Señor, iglesias ordenadas y organizadas, donde su liderazgo siempre tenga ese amor por los creyentes y busque cuidarlos. Te rogamos, Señor, que esto nos inspire para arreglar algunas cosas que tal vez no se están haciendo bien, pero sobre todo, Señor, te pedimos que tú despiertes líderes que tengan vocación de servicio, de amor por las almas. Amén. Ayúdanos a nosotros mismos, Señor, a ser esas personas que nos preocupamos por las ovejas y que cuidamos de ellas, porque sabemos que el león anda como buscando a quien devorar y corre en peligro. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser muy sabios para hacer el trabajo misionero y así también, Señor, implementar aquellos principios que nos has enseñado a través de esta lección. Gracias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.